Amigos de Arequipa y de todo el Perú, sean ustedes bienvenidos a una nueva clase de Psicología de Persona y Familia. El día de hoy vamos a hablar de teorías psicológicas. Como las teorías psicológicas son tan amplias y son tantas, en cada clase nos vamos a tomar la relación de hacer dos por clase. Y el día de hoy vamos a empezar con la teoría genética y con la teoría histórica cultural. La persona que vemos en pantalla es un autor muy famoso para la psicología que se llama Jean Piaget. Jean Piaget es el autor principal de la psicología genética. Desde una óptica constructivista, dice que el pensamiento tiene la característica de formarse a lo largo de la vida, ¿no? Y que se basa principalmente en la influencia externa que el ser humano recibe de la vida, ¿no? Esa es la principal idea de Piaget. El pensamiento se construye, el pensamiento se crea a lo largo de las experiencias que tiene un. Tres conceptos básicos y elementales de la psicología genética: esquema, asimilación y acomodación. ¿Qué es un esquema? Es una acción mental o física que puede repetirse o que se repite constantemente. Ese es un esquema. Asimilación es la capacidad del ser humano de aprender cosas nuevas que se integren a un esquema, ¿no? O en palabras comunes y corrientes, capacidad de aprender. Y acomodación es el proceso en el cual el ser humano puede ajustarse a las condiciones externas o puede corregir errores también. La principal característica de mi amigo Piaget es que él dice que un humano, desde que nace hasta que tiene la mayoría de edad, más o menos 17 o 18 años, pasa por estadios o pasa por etapas. Justamente las etapas las vamos a ver ahora y son 4: sensorio motriz de 0 a 2 años, preoperacional de 2 a 7 años, operacional concreta de 7 a 12 y operacional formal de 12 hasta que el ser humano cumple la mayoría de edad. La primera etapa es llamada sensorio motriz porque el ser humano usa los sentidos para conocer el mundo. El ser humano tiene que tocar, interactuar con el ámbito físico para poder conocer el mundo. También podríamos decir que el ser humano es dependiente porque necesita el apoyo del papá, la mamá, los abuelos, los tíos para poder desarrollarse. Y la tercera y principal característica es que hay permanencia de objeto. ¿Qué significa eso? Que el niño valora los objetos que tiene cerca, pero no valora los objetos que no mira o que tiene lejos. En el caso de la etapa preoperacional, que va de 2 a 7 años, es prácticamente la etapa donde el niño va inicial o a jardín, ¿no? Y ahí tiene varias características. La primera, por ejemplo, se llama centración, que es cuando el niño se concentra solo en un objeto, ¿no? De tanta atención que le dan al niño se vuelve egocéntrico y se forma el egocentrismo, se vuelve egoísta, individual y solo piensa en él. Y también aparecen lo que se llaman los juegos simbólicos. El niño aprende jugando, ¿no? Y además usa por primera vez el lenguaje, aprende a usar el lenguaje. También en la etapa preoperacional se dan las siguientes tres características, que es que el niño tiene pensamiento irreversible. Eso significa que lo aprende memorísticamente, ¿no? De una sola forma y no se puede cambiar. Animismo es que el niño crea que los objetos tienen vida propia, como por ejemplo el peluche, ¿no? Que diga que le duele, lo cuida y cosas así. Y artificialismo es la creencia de los niños de que todo fue creado por un hombre, ¿no? ¿Quién creó el universo? ¿Quién creó las estrellas? El universo, por ejemplo. El niño cree que universo es un humano. Pasamos a la etapa operacional concreta, que es de 7 a 12 años, prácticamente cuando el niño va a primaria. Toda su etapa de primaria corresponde a la etapa operacional concreta y tenemos las siguientes características. Descentramiento, ¿qué significa descentramiento? Que el niño ya no se enfoque en una cosa, puede enfocarse en varias cosas a la vez.
Transitividad es que conoce los estados de cambio en la materia, por ejemplo, sólido, líquido y gaseoso. Seriación y clasificación es la capacidad del niño de distribuir los objetos en diferentes lugares y diferentes posiciones. Reversible significa que el niño ya puede corregir errores, ya no lo graba de memoria, lo razona. Y conservación es que el niño cuida los objetos. En la etapa de operaciones formales, que tiene que ver con la adolescencia y prácticamente con la adultez, el ser humano tiene tres características. Es lógico, puede resolver sus problemas solos y además tiene un pensamiento abstracto, pensamiento imaginativo principalmente. En el caso de la siguiente teoría, ahora vamos a pasar a la teoría histórico-cultural. La teoría histórico-cultural es planteada por un ruso que se llama Lev Vygotsky y dice que el desarrollo de un ser humano, principalmente su personalidad, se construye en la interacción con otras personas, en el grupo, en la sociedad, en la familia, en el país, ¿no? Para Vygotsky toda función intelectual debe explicarse a partir de sus relaciones con las condiciones históricas y culturales. Por ejemplo, tres características que describen esta teoría. Las funciones psicológicas superiores solo se pueden comprender por medio del estudio de la actividad instrumental mediada, que ahorita la vamos a explicar. Las funciones psicológicas superiores se originan en las relaciones sociales. Y por último, las funciones psicológicas no se pueden estudiar como entidades pasivas o fosilizadas, sino aplicando un análisis genético. Profesor, ¿qué significa eso de actividad instrumentada mediada y las relaciones sociales? Según Vygotsky, el ser humano para aprender algo tiene que relacionarse con los demás. Eso se llama actividad mediada, instrumentada, ¿no? ¿Por qué se llama instrumentada? Porque el ser humano para aprender va a usar instrumentos. Por ejemplo, para cocinar cucharas, cuchillos, ollas, ¿no? Y además tiene que tener la guía de otra persona. Eso se llama relación social. Entonces, la actividad instrumentada es una actividad guiada por elementos de materia y se forma en las relaciones sociales. En el caso de Vygotsky propone que hay 4 dominios que hay que analizar en todo ser humano, que es el filogenético, el histórico, el ontogenético y el microgenético. Filogenético es el desarrollo humano desde que llegó al mundo hasta la actualidad. El histórico es cómo se ha formado la cultura y las costumbres. El ontogenético más bien es desde que nace cualquier humano hasta que muere. Y el microgenético es el desarrollo de sus experiencias como ser humano, experiencias buenas o malas. Gracias por haber prestado atención a esta clase, nos vemos la próxima semana.